Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oredo de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 23 de julio 2019. Libres del temor es nuestra serie, estamos en el devocional número 99, el penúltimo. El único temor que debemos experimentar es la lección de hoy. Salmo 119, versículos 61 y siguientes. Les explico, el Salmo 119 es el más largo del salmeario. Además, es un acróstico de 22 capítulos de 8 versos cada uno, que utiliza las letras del alfabeto hebreo en cada capítulo y nos habla de las excelencias de la ley de Dios. Es decir, cada capítulo, todos sus versos, sus 8 versos, comienzan con una letra del alfabeto hebreo, con Aleph, Bit, Bet, y es decir, las primeras letras, y finalmente llegamos a la que hoy nos corresponde estudiar. Comparto con ustedes el capítulo que usa la letra Shin o Sin. En este capítulo, el acróstico, se nos habla de la palabra de Dios que nos imparte solvencia moral, o nos imparte ética. La razón por la que lo incluyo en esta serie es porque en el primer versículo, como lo veremos más adelante, define la solvencia moral con una frase: mi corazón tuvo temor de tus palabras. En este caso se usa el concepto temor para referirse precisamente a la moralidad, a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso hoy hablamos del único temor que debemos experimentar. Así se llama la enseñanza de hoy, el único temor que debemos experimentar. Recuerda, hemos hablado de superar los temores, de cómo hacer para no tener temor. Bueno, pues este es el único temor que debemos experimentar. Permítame compartir con ustedes un breve recorrido por la Biblia, antes del texto que nos corresponde hoy estudiar, por un recorrido por la Biblia para entender mejor el concepto. Por ejemplo, en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Se trata de una recomendación a la familia para que vivamos las relaciones familiares con rectitud. Proverbios 2, 5 y 6 dicen: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, en este libro sapiencial, por excelencia, el libro sapiencial por excelencia es Proverbios, se establece que el que tiene temor de Dios es sabio. Y en el Salmo 36:1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Con toda claridad se enseña aquí que la maldad es lo mismo que la ausencia del temor de Dios. Es decir, que podemos hacer algunas definiciones con respecto al temor de Dios, que serían las siguientes: reconocer a Dios como soberano de nuestra vida, eso es temor, tener temor de Dios. Reconocer a Dios como soberano de nuestra vida tiene que ver también con una firme decisión de hacer la voluntad de Dios, y tiene que ver con asombro y humildad a la vez ante la grandeza de Dios. De hecho, la palabra que se usa en el hebreo da la idea esa de alguien que se asombra de la grandeza de Dios y se muestra humilde entonces ante su grandeza. Lo opuesto del temor de Dios sería la superficialidad en cuanto al conocimiento de Dios, la apatía en relación a los mandamientos de Dios, el desinterés por la obediencia. Esa clase de personas que dicen que hay Dios pero viven como si no hubiera, no tienen temor de Dios. Esa gente que dice que no hay Dios, que no hay nada, que haya creado el universo, que no hay ninguna causa única, como creemos los que somos creyentes en Dios, una persona así no tiene temor de Dios. Ante todo esto hay una verdad muy clara entonces: el único temor que debemos experimentar es el temor de Dios. Hemos hablado durante 98 devocionales, los anteriores de esta serie, acerca de no tener temor, no tener miedo, pero hoy quiero decirles del único temor que sí debemos experimentar todos los días. Hagamos el ejercicio de leer cada versículo de nuestro texto, el Salmo 119, versículos 161 y siguientes, y permítanme hacer una breve paráfrasis explicativa de cada caso, en cada versículo. Versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Paráfrasis: gente importante, gobernantes incluso se han puesto contra mí, pero en mi mente siempre me mantuve valorando tu palabra como lo más importante de mi vida. Versículo siguiente: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Paráfrasis: tus enseñanzas me hacen gozar como si me hubiera encontrado un gran tesoro debajo de una piedra. Versículo 163: la mentira aborrezco y abomino tu ley. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Perdone por la mala lectura de los signos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Paráfrasis: el engaño detesto y me mantengo lo más lejos posible de la hipocresía.
En cambio, estoy cautivo por tu palabra. Versículo siguiente. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Paráfrasis. Me la paso alabándote todo el día porque me acuerdo de la perfección de tus enseñanzas. Siguiente versículo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Paráfrasis. Los que procuran obedecer tu palabra tienen estabilidad en su vida, tienen solvencia moral, no tienen miedo, que sería relativo a lo que estamos estudiando nosotros ahora en esta serie, ¿no? 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Paráfrasis. Tengo paciencia esperando que me ayudes a triunfar en la vida, y lo hago obedeciendo tus mandamientos. Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Paráfrasis. Mi mente está inclinada a obedecer tu palabra y me apasiona vivirla cada día. Versículo 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Paráfrasis. Me he esforzado en vivir de acuerdo a los principios y valores de tu palabra porque sé que tú vigilas mi proyecto de vida. Muy bien, este es el Salmo 119, 161 a 168, que nos habla de el temor de Dios, que tiene que ver con ceñirnos a la palabra de Dios. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone. En el mundo en que vivimos se ha creado una religión globalizada en donde todo se vale. Parecería que el lema es: haz lo que a ti te gusta hacer y deja que los demás hagan lo que les gusta a ellos. Y el principio fundamental es la tolerancia. Se levantan voces por todas partes, incluso de líderes religiosos que dicen que todas las religiones son iguales, que todos somos hermanos, que todos son iguales, que todos buscan lo mismo y que todas nos llevan al mismo lugar. Esto también se manifiesta en una moral relajada, relativista y permisiva que destruye la sociedad, comenzando con las familias y los niños. Si Cristo viniera a la tierra otra vez, diciendo lo que dijo cuando estuvo por aquí, como eso que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6, oiga, de seguro lo volverían a crucificar, como la primera vez, por radical, y algunos lo llamarían intolerante. Pedro también dijo algo semejante: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Algunos le dirían a Pedro: ¿por qué dicen que solo Cristo? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué son tan exclusivos? ¿Qué se creen? ¿Qué intolerantes? Etcétera. Pero la verdad es que la fe que se enseña en la Biblia, el libro que estamos estudiando, sí es una fe radical, exclusiva. En ningún lado nos da la apertura para que digamos que todos tienen razón, que todos los caminos son buenos. No. En cambio, el Señor sí nos advirtió de lo equivocado y peligroso de esa postura permisiva e hipertolerante. Por eso dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 al 14. Los principios y valores que la palabra nos enseña para que los pongamos por obra son claros y precisos. No debemos ni diluirlos, ni ignorarlos, y mucho menos contradecirlos. En resumen, ¿qué nos dice este salmo? Que debemos experimentar el temor de Dios. Por eso comienza así el pasaje. Hasta los ricos, hasta los poderosos me han perseguido, pero yo tengo temor de tus palabras. No se trata de miedo, ya lo dijimos, ni de angustia, ni de inseguridad, como dijimos antes. Se trata de reconocer quién es Dios y tenerlo como soberano en nuestra vida. Se trata de asombrarnos ante su grandeza y ser humildes ante Él. Se trata de adorarlo, sometiendo nuestra voluntad a su soberanía divina. En esta serie que estamos a punto de acabar, en donde hemos aprendido cómo hacer para no temer, podemos decir que si vivimos el temor de Dios, no temeremos a nada. ¿Cómo superamos todos los temores de la vida? Los que hemos estudiado, los 98 que hemos estudiado: temor a la soledad, temor a la bancarrota, temor a las enfermedades, temor a las desgracias, temor a los enemigos. Hemos estudiado 98 nada más. Textos que hablan de no temer. ¿Cómo superarlos todos? Se lo digo en resumen: viviendo el temor de Dios, temiendo a Dios. Si vivimos el temor de Dios, no temeremos a nada. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.